Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Muy buenos días, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. El canal del Congreso les agradece su preferencia y lo invita a que se quede con nosotros. Estamos a punto de dar inicio a esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en unión con la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Como usted lo sabe muy bien, el pasado 1 de septiembre llegó ante el Congreso de la Unión, concretamente ante la Cámara de Diputados, esta iniciativa preferente que enviara el Ejecutivo Federal relativa a la reforma laboral, estas modificaciones que se proponen precisamente para la Ley Federal del Trabajo. Y ha sido un tema que se analizó previamente en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, se tomaron las decisiones y ha venido ya a la Cámara de Senadores en calidad de minuta. Esto ha sido ya desde hace algunos días y desde entonces, desde que llegó y mesa directiva del Senado de la República lo turnó a las Comisiones Unidas, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Bueno, pues ha empezado esta parte y todo este trabajo, este calendario que se estipuló para poder dar voz y para poder tener todas las seguridades en relación a este importante tema que se empieza a debatir y a discutir aquí en esta máxima representación. Le comento, en esta primer reunión de trabajo que tuvieron los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, decidieron, tener algunos lineamientos, a dar algún poco de estructura para poder llevar a cabo este trabajo y este dictamen. De tal suerte, se fijaron un calendario, se fijaron 3 etapas para poder hacer todo el contenido de esta importante iniciativa, de esta importante minuta. Una primera semana para escuchar voces, esta segunda semana, que es la segunda etapa y donde nos encontramos, para poder hacer la integración del dictamen ya en conjunto con el trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Así es que le agradecemos mucho que se quede con nosotros. Estamos iniciando, quédese, estaremos llevando esta señal en vivo a toda la República Mexicana. Alejandra Barrales, secretaria de la Comisión del Trabajo, que verifique el quórum. Usted nada más es la de trabajo. ¿A ustedes? Tenemos 4 de 5. Se los pasa. Joaquín, ¿necesita asistencia? Presidente, para reportarle que tenemos 11 asistencias de un total de 15 que conformamos Comisiones Unidas. Tenemos el quórum que se requiere. No, tengo 12. A ver, es que me estás diciendo que ustedes tienen 4. Ah, ok. Yo creo que son 10 de 12, ¿no? Nuestro total es de 12, pero entonces ustedes no tienen 5. Tenemos 4 de 5. 4 de 5. Corrijo, señor presidente. Tenemos, hace una precisión. Tenemos un total de asistencia de 10 integrantes presentes de un total de 12 de ambas comisiones. Hay quórum. Gracias, secretaria senadora. Qué bueno que precise, de eso se trata. Pues siendo así, damos inicio a esta sesión de Comisiones Unidas, de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República. Primero quisiéramos dar la bienvenida a nuestros compañeros integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, a nuestro compañero senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de esta comisión, a nuestro compañero senador Miguel Ángel Chico Herrera, secretario de la comisión, al senador Zoé Robledo Aburto, secretario también de la comisión, y a los integrantes, la senadora Sonia Mendoza Díaz y al senador Raúl Cervantes Andrade, que tengo entendido que estará por incorporarse en un momento. Y desde luego mencionar la presencia
de nuestros compañeros, el senador secretario Javier Lozano Alarcón, la secretaria también senadora de esta Comisión del Trabajo, María Alejandra Barrales Magdalena, y los integrantes también de esta comisión, senador Isaías González Cuevas, senador Armando Neira Chávez, senador César Octavio Pedrosa Gaitán y senador Humberto Mayans Canaval. Como bien sabemos, derivado de la minuta de la Cámara de Diputados que fue recibida el 1 de octubre y el 2 de octubre en la sesión del Pleno, la Cámara, la Presidencia, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a estas comisiones unidas. Hemos establecido un calendario de trabajo, primero por separado, ahora de manera conjunta. La primera parte en donde establecimos una serie de reuniones de consulta que se realizó en las pasadas 2 semanas, entre el 2 y el 16 de octubre, y en esta segunda fase, ya anunciada con anterioridad, vamos a iniciar los trabajos para la elaboración, discusión y aprobación del dictamen correspondiente en comisiones unidas por parte de los 12 integrantes de estas 2 comisiones. Para continuar con los trabajos, quisiera someter a su aprobación la orden del día y le voy a pedir al senador Javier Lozano que haga la lectura, aunque ya la recibieron con anterioridad, aunque tengo entendido que hay un punto en especial que se excluiría. Señor secretario. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En el orden del día que está a su consideración es el siguiente. Ya tuvimos registro de asistencia y declaratoria de quórum. Aprobación de este mismo orden del día. Tercero, la bienvenida y explicación del formato de la sesión a cargo del senador Ernesto Gándara Camú, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Después tendremos la intervención del senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. La presentación del acuerdo en que se establece el método de trabajo para el dictamen de la minuta referente a la reforma laboral. Más adelante, la intervención de los integrantes de Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Luego propuesta, vamos a suprimir el punto 7 que teníamos en la propuesta de orden del día, pasamos al octavo, que es la propuesta para declarar a la Comisión en sesión permanente para efectos de dictaminar la reforma laboral. Y noveno y último, conclusión y comentarios finales a cargo del senador Ernesto Gándara Camú, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Esta es la propuesta de orden del día, presidente. Muy bien. Secretaria, si gusta someter a votación la propuesta de orden del día en los términos comentados e inclusive con la supresión que hizo el senador Lozano del punto número 7. Lozano, del punto número 7. Sí, claro que sí. Para preguntar a los asistentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día en los términos que se acaba de leer, en donde se suprime el punto número 7 del documento original. Si están de acuerdo, les pido que lo manifiesten con su voto. Adelante. Si están en contra, abstenciones. Muy bien, por mayoría, por unanimidad, se aprueba el orden del día, presidente. Muchas gracias, secretaria senadora. Al haberme adelantado, ratifico la bienvenida ya y lo damos por presentado. Y siendo así, le cedo el uso de la palabra a mi compañero copresidente, el senador Raúl Gracia Guzmán. Bueno, primero agradecer la convocatoria y obviamente el trabajo que hizo la Comisión de Trabajo y Previsión Social durante la semana pasada. La Comisión de Estudios Legislativos Primera, a través de mi persona como presidente, pues se congratula de poder sumarse a sus trabajos. En la inteligencia, bueno, que tratamos de una minuta que trata un tema toral en la vida de nuestro país, que es la reforma laboral, reconociendo el trabajo que ya se hizo en la colegisladora, en la Cámara de Diputados, que en lo general pues es un trabajo arduo, extenso, pero que bueno, como Cámara revisora nos tocará hacer lo propio por el bien del país y para que esta reforma medular a la reforma en materia laboral,
que se presenta y respetando los tiempos que le otorga el carácter de iniciativa preferente que la inicia, bueno, pues poder cumplir con el mandato constitucional que se nos entrega. Entonces, en ese sentido, estamos en la mejor disposición de poder, a la brevedad, tener un documento bien consensado, bien trabajado, bien estudiado, que le permita a nuestra nación tener la reforma laboral que se merece. Muchas gracias, senador presidente. Le voy a pedir al senador y secretario Javier Lozano Alarcón haga la presentación del acuerdo que establece el método de trabajo para el dictamen de la minuta referente a esta iniciativa preferente de la reforma laboral. Senador Lozano. Sí, como no, presidente. Voy a dar lectura al proyecto de acuerdo de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera de esta Cámara de Senadores, por el que se establece el método de dictamen para la discusión y análisis de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, derivada de la iniciativa enviada para trámite preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 89 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, párrafo segundo, 117, 129, párrafo primero, fracción quinta, 135, párrafo 1, fracciones primera y segunda, y 183, párrafo 2, y 187, párrafo 2, también del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, que el 2 de octubre de 2012, la mesa directiva de la Cámara de Senadores informó al Pleno la recepción de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que remitió la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnándola a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera para su dictaminación. Segundo, que por tratarse de una minuta que deriva de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para trámite preferente, conforme al tercer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores, como Cámara Revisora, cuenta con un plazo máximo de 30 días naturales para que la minuta sea discutida y votada por el Pleno. Tercero, que en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 133, párrafo 1, fracciones quinta y novena, y 184, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Trabajo y Previsión Social convocó a reuniones de consulta con el fin de escuchar a los autores de la iniciativa, a especialistas en la materia, a representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos para ilustrar su juicio en el proceso de dictaminación de la minuta referida. Cuarto, que el artículo 183, párrafo 2 del Reglamento del Senado de la República establece que la Junta Directiva de la Comisión Coordinadora, en consulta con las juntas directivas de otras comisiones dictaminadoras, acuerda la organización y el método de trabajo para el estudio de los asuntos y la elaboración de los proyectos de dictamen correspondientes. Quinto, que el artículo 187, párrafo 2 del Reglamento del Senado de la República dispone que cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Y sexto, que en ejercicio de las atribuciones anteriores se considera indispensable formular un acuerdo a efecto de establecer las normas y procedimientos que han de orientar la discusión, análisis y dictaminación de la minuta con carácter preferente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo al interior de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores someten a la consideración de sus integrantes
el siguiente acuerdo. Primero, el objeto del presente acuerdo es establecer el método de dictamen que deberán seguir las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera de esta Cámara de Senadores para el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que fue remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para sus efectos constitucionales bajo la modalidad de trámite preferente por así haber sido solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Federal al amparo del tercer párrafo del artículo 71 constitucional. Segundo, el análisis y discusión de la minuta materia del presente acuerdo en el seno de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera se realizará en 2 etapas, atendiendo a lo siguiente. Primera, preparación del proyecto de dictamen. Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas referidas deberán hacer llegar a la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Secretaría Técnica de dicha comisión, lo siguiente: lista de los artículos de la minuta referida que se reserven para su discusión y para los que se proponga una alternativa distinta de redacción. En este caso, por cada artículo señalado, deberá entregarse la nueva propuesta de redacción, señalando claramente el texto original de la minuta y la nueva propuesta de redacción, identificando con letras en negrillas el texto que debe adicionarse o modificarse. Estas propuestas deberán presentarse en hoja membretada que indique con claridad el nombre del senador o senadora proponente, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora. No se admitirán propuestas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria. Las listas y las correspondientes propuestas de modificación deberán ser entregadas a la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a más tardar el jueves 18 de octubre del presente a las 20 horas. Segunda etapa, discusión del proyecto de dictamen. Las Comisiones Unidas, a través de las Secretarías Técnicas, con base en el resultado derivado de la primera etapa descrita previamente, procederán a formular el proyecto de dictamen, el cual deberá hacer llegar a los integrantes de las mismas Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, junto con las listas descritas en la fracción anterior. La discusión y votación del proyecto de dictamen deberá programarse para tener lugar en dichas Comisiones Unidas, reunidas en pleno antes del viernes 26 de octubre de 2012, conforme a lo siguiente. Discusión en lo general. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por 15 minutos. 2. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición hasta por 10 minutos, un orador por cada grupo parlamentario en orden creciente. 3. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por conducto de cualquiera de sus secretarios, informará de los artículos del proyecto de dictamen que no hubieren recibido observaciones, así como de los que hubieren sido reservados y hayan motivado propuestas alternas de redacción. 4. Hecho lo anterior, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. B. Discusión en lo particular. Primero, harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada uno los senadores y las senadoras que hubieran reservado artículos en los términos del presente acuerdo y hubieran propuesto una alternativa distinta de redacción. 2. Luego de la intervención del senador o la senadora que hubiera reservado el artículo y presentado la propuesta de modificación o adición, se consultará a las Comisiones Unidas, reunidas en pleno, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 3. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada definitivamente. 4. Si la respuesta es afirmativa, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
establecerá los términos de la discusión correspondiente con base en el reglamento del Senado de la República. 5. Luego de las intervenciones que resulten de cada artículo reservado admitido para discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por conducto de cualquiera de sus secretarios, leerá la propuesta de modificación o adición e inmediatamente después someterá a votación nominal de los integrantes de las Comisiones Unidas reunidas en pleno dicha propuesta, recogiendo por conducto de cualquiera de los secretarios la votación correspondiente. De ser aprobada la propuesta de modificación o adición, se incorpora en el cuerpo normativo. De no ser así, prevalecen los términos originales propuestos en el dictamen y se somete a votación el artículo reservado en los términos originales. 7. Agotada la lista de artículos reservados para su discusión en lo particular, se procederá en términos del capítulo 4 del título 7 del Reglamento del Senado de la República por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En caso de ausencia del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sus funciones deberán ser asumidas por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Tercero y último, lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, reunidas en pleno. Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de octubre del año 2012. Firman senadores Ernesto Gándara Camú, senador Javier Lozano Alarcón, senadora Alejandra Barrales Magdaleno, senador Raúl Gracia Guzmán, senador Miguel Ángel Chico Herrera y senador Zoé Robledo Aburto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, senador Lozano. Si bien es cierto, el presente documento fue enviado desde el día de ayer a cada uno de los integrantes, está abierto por si alguien desea hacer alguna observación antes de someterlo a votación. Senador Humberto Mayans. Sí, yo quisiera, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Mucho gusto, bienvenidos. Estudios Legislativos Primera, señor presidente, señores integrantes, muchas gracias. Bueno, yo la única observación que tendría es que en el apartado, en las consideraciones quinta, página 2, es página 3, en el punto primero, página 3, donde dicen las listas y las correspondientes propuestas de modificación deberán ser entregadas a la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo y Previsión a más tardar el jueves 18 del presente a las 20 horas. Es decir, el día de mañana a las 20 horas. ¿No es un poco corto el tiempo, el espacio, para hacerlo en los términos en que están proponiendo, las modificaciones que se tengan, las redacciones? ¿No convendría dar hasta el viernes a las 20 horas? Digo, bueno, simple reflexión. Es una reflexión válida. Fue algo que las mesas directivas de las dos comisiones comentamos y discutimos. De hecho, el proyecto original así venía hasta el viernes a las 20 horas. Pero y creo que el razonamiento es muy válido, lo hizo la senadora Barrales, el senador Lozano y el senador Gracia. Dado que esto ya se ha ventilado, ya todos conocemos muy bien la materia, ya las fracciones parlamentarias tienen muy claras sus reservas en su caso, ellos mismos nos comentaron y yo creo que más que nada para poder avanzar en los temas, obviamente que seguramente es evidente, habrá reservas, pues sí acortamos el tiempo. Está bien. Pero finalmente no se nos olvide, compañero senador Humberto Mayans, que todavía se pueden hacer reservas en el Pleno. Y siendo así, no pasa nada. No, lo tengo claro. Si hay elaboración de más reservas o ampliación de esas reservas, está bien, tendremos obviamente un tiempo razonable. Era una sugerencia respetuosa solamente
en función de ello, sobre todo, bueno, porque el senador Lozano fue casi 5 años secretario del Trabajo y conoce la materia, presentó una ley, la ley Lozano, entonces si alguien conoce el tema es él, y la senadora Barrales pues fue líder sindical, ¿no?, que enfrentó una gran resistencia y grandes negociaciones en el tema de Aeroméxico durante muchos años y conoce también el tema bien, no tanto como otros, ¿no? Yo por eso hacía la reflexión simplemente, pero en fin, acato lo que decida la mayoría. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro comentario? Senador Isaías González. Presidente, en el mismo sentido de senador Mayán, consideramos que es importante que se amplíe para el viernes 18 la presentación de estos documentos. Así lo habíamos considerado originalmente y bueno, pues se está trabajando para entregar hasta el día 18. Ojalá que se nos pueda conceder. Yo creo que un día más no va a afectar nada pues el trabajo de las comisiones. Así que bueno, pues miren, si están de acuerdo, a mí me parece razonable las dos posiciones, pero creo que no afecta el todo, tomando en cuenta que tenemos un plazo que nos hemos establecido nosotros, esperamos poderlo cumplir a más tardar el 26 de octubre, y para efectos, y además, digo, hay algo evidente y claro, y lo hemos comentado, las reuniones de la comisión no son solamente las sesiones formales, en términos legales que tenemos que hacer, sino pues ahora sí que entre todos nosotros estamos analizando por temas y subtemas, en este caso los puntos relativos a la iniciativa preferente. Entonces, si es así, en lo personal, yo creo que se podría extender el plazo, modificar simplemente a las 20 horas del jueves a las 20 horas del viernes. Si ustedes están de acuerdo, votamos por eso con esa modificación. Yo no le veo problema. A ver, senadora Barrales. Bueno, yo creo que todos estamos en el entendido de apertura para que el trabajo que realicemos sea en los mejores términos. Yo entendería con esto que las intervenciones de nuestros compañeros integrantes de esta comisión están en la orientación de participar en las modificaciones. Yo creo que todos estamos actuando de buena fe y yo no vería problema en que esto se llevara a cabo. Lo único que me parece importante es el que pudiéramos confirmar, como se dijo desde un principio, que nuestro objetivo sea, estando ya muy definidas, muy decantadas las posiciones al interior de la Comisión, por lo pronto de trabajo, que realmente le diéramos prioridad a la discusión en el Pleno. Nos parece que es muy importante, sin cancelar, por supuesto, el trabajo que aquí se realice, pero en el entendido de que aquí ya hemos planteado estas posiciones, que verdaderamente tratemos de avanzar y de llegar con toda responsabilidad a dar el debate y el análisis detallado en el Pleno. Pero igual también estoy de acuerdo en que se abra para el viernes como plazo máximo. Senador Gracia. Como bien lo dijo el senador presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, obviamente que el tema de reservas es un derecho que tienen todos los senadores, tanto en el Pleno del Senado como en esta comisión. El objetivo de este punto, más que un límite, es generar un orden. Creemos que obviamente habrá muchas reservas que tengan coincidencias y que los equipos técnicos puedan trabajar al efecto, pero bueno, si se plantea que se amplía el viernes, pues creo que es un derecho de los senadores y no le vemos mayor inconveniente. Un paréntesis para dar la bienvenida al senador Manuel Bartlett, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, quien sigue cumpliendo aquí la atención de estar con nosotros en nuestros trabajos. Senador Pedrosa.
Gracias, señor presidente. Yo quisiera incorporar a la propuesta de modificación en este punto el que, dado que es el viernes a las 20 horas la propuesta, la ampliación para recibir reservas, con la mayor prontitud puedan ser comunicadas a los integrantes de la comisión, no obstante la hora y el día, para que podamos comenzar a procesar el análisis de las reservas correspondientes. Con mucho gusto. ¿Algún comentario más sobre el tema? Gracias, señor presidente. Creo yo que entre más tiempo tengamos, porque es del conocimiento de todos que la verdadera productividad está en las comisiones de trabajo. Entonces, no es un documento muy sencillo después de haber escuchado todas las audiencias. Entonces, yo creo que si nos damos unas horas más el viernes a las 8 de la noche, tenemos más oportunidad y con más seriedad, como hemos venido analizando esta reforma, proponer lo que tengamos que hacer nosotros. Gracias, senador Neira. Siendo así, le voy a pedir a la senadora secretaria Alejandra Barrales someta a votación. La propuesta es viernes, 20 horas. Bien, pregunto a los integrantes de estas comisiones unidas si están de acuerdo en la modificación que se propone al acuerdo originalmente leído, en donde se modifica el término de cierre para la recepción de modificaciones, reservas a la minuta, llevándolo al día viernes 19 de octubre a las 20 horas. Si están de acuerdo, pregunto a los integrantes que lo manifiesten, por favor, a través de su voto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por unanimidad se aprueba la modificación, presidente. Muy bien. Declarando aprobada ya en este caso aprobado el acuerdo, pasamos al siguiente punto, que es la propuesta para declararnos en esta Comisiones Unidas en sesión permanente para efectos de dictaminar precisamente el tema al que nos refiere. Someto a consideración de ustedes, le pido ahora al secretario Javier Lozano que someta a la consideración, aprobación, si están de acuerdo en declararnos en sesión permanente. Sí, señor presidente, aquí tenemos una inquietud, la senadora Barrales, si un servidor le pediría autorización para que antes de que sometamos a consideración el tema de la sesión permanente pudiera hacer este comentario la senadora Barrales. Con mucho gusto. Gracias. Sí, en la intención de que a todos conviene el tener claridad sobre el procedimiento que vamos a estar agotando para poder entrar en el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen, la minuta de referencia. En el punto 2 del acuerdo se hace el señalamiento puntual del procedimiento a seguir para esta discusión. En el entendido de hipotéticos escenarios, me parece muy importante, hay claridad que sucede si hay mayoría en un sentido o en otro, eso no tenemos duda, pero me parece muy importante que pudiéramos hacer la precisión de qué sucede en caso de un hipotético empate, para que todo el mundo tuviéramos la precisión al respecto. Hay un reglamento, por supuesto, que establece esa ruta y pediría, si los integrantes, si la mesa está de acuerdo, que pudiéramos dar lectura al párrafo o al reglamento, a la parte del reglamento a la que nos estaríamos remitiendo en ese hipotético pero probable caso. Muy bien. Si puede dar lectura, señor secretario Lozano. Pásenme, por favor. O comentarios que todos lo conocemos, ¿no? Pero, sí. Pero el reglamento vale la pena, o, yo no sé si tengamos o aquí. Quizás, Raúl, nos puedes ayudar simplemente con la mención de lo que ocurre, presidente, en el caso de... Bueno, en caso de empate existe una problemática que hay que analizar y se tiene que analizar en términos de
la materia que es de la iniciativa preferente, porque bueno, tiene que presentarse un solo dictamen al Pleno de la Cámara de Senadores, y en el caso de la iniciativa preferente hay una fecha perentoria en que tiene que presentarse, si no hay un dictamen, tiene que presentarse la minuta en este caso en sus términos, pero creo que pues que tenemos que trabajar a efecto de que haya un dictamen. Aquí ya tengo el artículo correspondiente, presidente. Digo, adelante. La iniciativa preferente a lo que nos obliga a ambas cámaras es a que en un plazo de 30 días naturales cada una de ellas discuta, dictamine y vote. Y eso tenemos que estar, y que vote en el Pleno. Aquí estamos hablando de lo que ocurre con el dictamen único de Comisiones Unidas para el caso de empate. Entonces nos remitimos al artículo 151 del reglamento, que dice: cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate, se delibera y vota de nuevo en la misma reunión. 2. Si resulta empate por segunda vez, se trata el asunto en una reunión posterior, previo acuerdo de la comisión. 3. Si el empate persiste en la segunda reunión de la comisión, se informa de ello a la mesa para justificar el retraso en la presentación del dictamen o para los efectos conducentes. Y esos efectos conducentes pues son que al haber el empate y no haber una manera de que se pueda, digamos, romper por un voto de calidad de algún presidente, es que se lleva entonces ante la Junta de Coordinación Política para efectos de que ahí se tome la determinación de cuál es el dictamen o los términos del dictamen que se lleva al pleno para su discusión y votación. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues esto lo tenemos claro y además finalmente es decisión de la mesa directiva. Exactamente. Del Pleno. Muy bien. Continuando entonces, senador Lozano, senadora Barrales, senadora secretaria, si puede someter a la aprobación el declararnos en sesión permanente. Sí, por instrucciones del presidente, pregunto a los integrantes de estas comisiones unidas si están de acuerdo en aprobar el punto número 8 del orden del día, propuesta para declarar a la comisión en sesión permanente para efectos de dictaminar la reforma laboral. Si están de acuerdo, les pido que lo manifiesten a través de su voto. De acuerdo, declaramos permanente. Por unanimidad, señor presidente, se aprueba declarar en permanente comisiones unidas. Gracias. Muy bien, siendo así, declaro sesión permanente de estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos primera. Si hay alguien que quisiera hacer uso de la palabra, aunque ya prácticamente concluimos para los efectos de la orden del día, con muchísimo gusto. Siendo así, declaramos un receso y informaremos con anterioridad cuando continuamos con esta sesión. Muchas gracias. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta reunión de trabajo. Comisiones Unidas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en unión con la Comisión de Estudios Legislativos primera. Y ha sido una reunión breve, pero muy consistente, muy importante, ya que en este momento se ha votado y se ha aprobado este acuerdo donde se define cuál será el método para poder llevar a cabo el dictamen de la reforma laboral. Y bueno, han puesto fechas muy específicas, es un acuerdo importante que hace unos instantes estábamos escuchando. Habrá una primera etapa, se divide en dos fases el proceso que sigue. Una primera etapa para que todos los legisladores puedan revisar esta minuta, para que puedan enterarse de este tema que ha llegado por parte de la Cámara de Diputados, pensar y reservar los artículos que así lo consideren prudente, hacer llegar esta información evidentemente a la mesa directiva con las reformas o con la propuesta de redacción que están sometiendo a consideración o que les gustaría que estuviera entrando en lugar del artículo que se están reservando. Aquí ha habido una modificación en el acuerdo original, previsto estaba que fuera para este jueves 18 a las 8 de la noche la entrega de estas reservas, de estas justificaciones de las reservas. Sin embargo, por unanimidad se ha aceptado que sea hasta este viernes 19, justo igual a las 8 de la noche, cuando lleguen a más tardar estas propuestas de reservas
reserva, para que entonces sí, ya todos tengan este entendido y pueda llevarse a cabo la siguiente parte del trabajo. Y bueno, después las comisiones técnicas estarán revisando estas reservas, estarán revisando la minuta y harán una propuesta muy específica del proyecto de dictamen, y esto es con la finalidad, o tiene que estar en tiempo y en forma, para que el pleno de ambas comisiones pueda reunirse a más tardar el día 26 de octubre. Hay que recordar que los tiempos están muy marcados porque esto depende de una iniciativa preferente. El artículo 71 constitucional hace una manifestación muy clara de cómo tiene que ser el proceso legislativo y solamente da 30 días naturales para que se pueda llevar todo el dictamen y toda la votación en esta Cámara de Senadores en relación a esta minuta que ha llegado por parte de la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que el Pleno de la Mesa Directiva dio a conocer justo el 2 de octubre el arribo de esta minuta, es decir, se tiene solamente el mes de octubre para poder hacer todo el trabajo de dictamen para que pueda ser aprobado por el Pleno. Y bueno, después también en este mismo acuerdo hay especificaciones muy claras de cómo se estará llevando a cabo la discusión en lo general y también, por supuesto, cómo se llevará a cabo la discusión en lo particular, que evidentemente es muy similar a todo lo que se marca dentro del marco jurídico que sustenta el trabajo legislativo en el Senado de la República. Evidentemente, bueno, pues son estas votaciones económicas, esta votación de todos los temas en lo general, salvo los artículos reservados, después las votaciones económicas para saber si alguien quiere discutir alguna de las reservas, si son aprobadas para su discusión, si no se desechan. Bueno, finalmente es un procedimiento y un proceso que ya usted tendrá oportunidad de dar seguimiento, evidentemente a través de la señal del canal del Congreso, porque estaremos muy al pendiente de llevarle a usted todo lo que esté sucediendo en relación a este importante tema de la reforma laboral, ahora en ese trabajo en conjunto que hacen las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social junto con Estudios Legislativos Primera. Y también nada más mencionarle, como ya se preveía, se han declarado en sesión permanente. Esto quiere decir que en cualquier momento pueden ser citados, a pesar de que ya está este calendario, ya están estas fechas límites establecidas. Bueno, pues evidentemente el trabajo continúa y en cualquier momento podrían ser citados para llevar a cabo alguna reunión de trabajo. Y por supuesto les estaremos informando. Así es que con esto estamos llegando al final de esta transmisión que hemos llevado en vivo a toda la República Mexicana. No me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo el placer de su atención, invitarlo a que siga al pendiente de la señal de Canal de Congreso. Muy buenas tardes. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.